expectante de lo que Dios va a hacer en este nuevo año en nuestros corazones y en nuestra vida, de lo que el Señor va a hacer. Amén. Y quería leerles este Salmo 37, 5, dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Dejemos toda nuestra ansiedad, nuestros problemas, nuestras pruebas delante del Señor y enfoquémonos en este momento, en este tiempo cortito, en lo que Él, en el banquete que Él nos quiere dar. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por esta noche y por este tiempo que usted nos regala para poder pasar juntas escuchando su palabra. Señor, habla a nuestro corazón y a nuestra vida y que esta reunión sea para alabanza y para gloria de su nombre y para edificación nuestra, Señor. Gracias por su amor tan grande, gracias porque nos tiene aquí a pesar de las pruebas, dificultades, luchas, Señor. Queremos dejarla delante de sus pies, Señor, para que usted pueda llevar esa carga que tenemos, Señor, y podamos estar tranquilas, concentradas y enfocadas, Señor, expectantes de lo que usted hablará en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y sin más, vamos a escuchar lo que Dios tiene para nosotras en esta noche. Así que ahí le doy el paso a Mariela. Mariela, que Dios te bendiga y te use. Quítate el mute, Mariela. Ahora sí. Ahora sí. Contenta de estar aquí, aunque no fue fácil. Primero pensar qué podía compartir con ustedes, porque sé que muchas de ustedes están viviendo o han vivido este tiempo, momentos bien difíciles. Creo que todas tenemos algo en nuestras vidas en el que el Señor tiene que hacer algo que levantar. Y yo estoy tan agradecida de que tenemos la Biblia y que nos juntamos, estamos unidas, pero alrededor de la Biblia, que es una voz diferente a la que escuchamos afuera, cuando tenemos todas estas circunstancias que nos agobian, qué voces son las que escuchamos, pero cuando nos sentamos alrededor de la Biblia, alrededor de esa verdad, escuchamos una voz firme y eterna y hace toda la diferencia. Y quiero invitarlas a que juntas vayamos a una historia de la Biblia. Enseguida vamos a entrar, pero es una historia que nos va a animar a sacar nuestros ojos de lo que ven ahora y ponerlos más allá, en algo eterno. Tantas personas, díganme si quizás sean algunas de ustedes, pero festejaron que se fuera este año, el año que pasó, el 2021, decían, andate, no te quiero ver más, no querían saber nada más de ese año. Y le dijeron adiós, adiós. Pero volvió el 2021, ¿no es cierto? Y lo miraban con esperanza y con el ánimo de que iban a empezar a caminar en las páginas de un año que les traería algo mejor. Y esta esperanza está puesta en algo que no vemos, ¿verdad? El año 2021 no lo veíamos cuando era el 2020, pero queríamos que viniera porque queríamos dejar otra cosa atrás. Era puesta en que el 2021 sería mejor. Todos necesitamos la fe y podemos tener fe en un montón de cosas. Lo importante es en dónde ponemos la fe. Y la verdad es que empezando este año, muchos seguimos viviendo el dolor de algo que el 2020 no se llevó o algo nuevo muy difícil que hemos tenido que vivir en el 2021, algo que trajo a nuestras vidas, que nos trajo mucho dolor. Y quizás hoy, quizás no todas, pero quizás muchas, no podemos sacar nuestros ojos de las ruinas que eso ha dejado, porque pasan cosas, todas vivimos cosas y esos problemas, esas circunstancias dejan partes de nuestras vidas en ruinas. ¿Y qué causa la ruina?
desánimo. Entonces a lo mejor tú te encuentras ahí hoy. Y hay dos voces que el enemigo grita desde el futuro. El propósito de una de esas voces es destruir la fe. El enemigo siempre está tratando de matar tu fe, de que no mire, así no miras a Dios, así cuando tienes un problema no miras a Dios. La otra voz es la voz del desánimo. Y esas dos voces lo único que quieren o que logran es que nos quedemos viviendo en esas ruinas, en ese desánimo o en esa falta de esperanza de que nada bueno va a salir de esto o nada bueno va a pasar. Así que hoy vamos a tener un llamado y va a ser oír otra voz que nos va a decir: pongan sus ojos en mí. La voz de Jesús: pongan sus ojos en mí. En inglés dice fix your eyes on me. Y fix va más allá de ponerlos, sino de que no apartemos nuestros ojos de él. Como le ponen a los caballos para que no se muevan, bueno, así es, no los apartes, déjalos puestos en mí. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que si no los dejamos fijos en Él, nuestros ojos estarán en las ruinas que son reales en nuestras vidas, pero no son el final de nuestra historia. Así que cuando lo que más necesitamos entonces es la fe. ¿Y qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, certeza, estamos seguros que lo que esperamos va a suceder. Es la convicción de que algo que no vemos es cierto, es verdad y sucederá. En Hebreos 11:27, y aquí no está la historia que vamos a ver hoy, dice: por la fe, Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey. ¿Por qué? Porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Y me encanta esta palabra, invisible, porque no dice ausente, dice invisible, no lo ves, pero está. Él está presente y está haciendo algo, aunque no lo veas. Y me encanta, dice, se mantuvo firme como viendo al invisible. Y yo las voy a invitar que, no sé si tenemos la foto del versículo o no, me imagino, a lo mejor no, pero a ver si lo pueden repetir conmigo. Dice: por la fe, vamos a poner nuestro nombre donde dice Moisés. Por la fe, tu nombre, yo digo Mariela, salió sin temer la ira del rey. La ira, sin temer, puntos suspensivos, mi problema. ¿Por qué? Porque se mantuvo firme, como viendo al invisible. Bueno, en cada historia, me imagino que todas saben, siempre Dios en la Biblia toca corazones, pero para levantar un protagonista. Y la historia que vamos a ver hoy está en Nehemías, en el libro de Nehemías. Pero antes de empezar a leer allí, quiero darles un poquito de información de lo que estaba sucediendo en esa época, el pueblo de Dios, qué era lo que estaba pasando. Los israelitas habían sido llevados cautivos a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Y esto les había sucedido, ¿por qué? Porque sus ojos habían salido, se habían desviado, ya no seguían a Dios, ya no obedecían a Dios. Y Dios permitió esta cautividad, pero no para castigarlos, sino porque en ese sufrimiento ellos volverían a Él. Siempre su intención no es destruir a su pueblo, sino traerlo de vuelta a Él. Y en el libro de Esdras, que es el anterior a Nehemías, habla de una persona que el Señor levantó, un personaje que el Señor dice que tocó, dice: despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. ¿Y qué es lo que hizo?
¿Para qué tocó su espíritu el Señor? Para que él sintiera el deseo de dejar libre a su pueblo. Un solo corazón que tocó el Señor, que se levantó como protagonista solamente para hacer eso, para traer libertad al pueblo de Israel. Entonces, si pudieran leer el libro de Esdras, o si lo han leído con todo esto del 555, el libro de Esdras relata el comienzo de esta construcción, que comenzó con alegría, entusiasmo, pero después tuvieron mucha oposición por el enemigo. Pero no fue la oposición que paró esta construcción, sino que el pueblo seguía desobedeciendo a Dios. Y ahora sí, vamos a nuestra historia, que es Nehemías. Está en el capítulo de Nehemías. Si tienen sus Biblias, búsquenlo. Capítulo 1 de Nehemías, versículo 1. Y dice así: estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. En el mes de Quisleo del año 20, estando yo en la ciudadela de Susa, llegó Hananí, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Y yo creo que aquí Nehemías estaba pensando que iba a recibir una buena noticia. Él quería escuchar algo bueno. Pero en el versículo 3 responden y dicen: los que se libraron del destierro, que no habían sido llevados a Babilonia, se quedaron en la provincia y están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. Calamidad, humillación, la muralla derribada. Qué imagen tan triste, ¿no?, del pueblo de Dios. Pero ahí se encontraban en ese momento. Y cuando en el versículo 4 describe el dolor que esta noticia causa a Nehemías. Dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Hice duelo por algunos días. Ayuné, oré delante de Dios de los cielos. Seguramente alguna de ustedes estuvo en ese mismo momento como se encontró él, al recibir una mala noticia o alguna circunstancia que vino de golpe, o cualquier cosa que pasó en su vida, algo que usted está esperando que se levante, pero está destruido, está en las ruinas. Dice en otra versión: me senté a llorar. ¿Te sentaste a llorar? Aquí vemos que Nehemías era un hijo de Dios, ¿verdad? Pero que estaba viviendo el dolor que causan las ruinas en nuestras vidas, que son reales. Son reales. Y yo creo que en la Biblia dice este orden. Nehemías lo dijo así: lloró, hizo duelo, ayunó y oró. Porque yo creo que lo dice porque lo único que pudo hacer al principio fue llorar. Y yo no sé ustedes, pero a mí me ha pasado muchas veces eso. En un momento de dolor solo puedo llorar. No puedo levantarme ni siquiera a orar por ese problema, aunque conozco un Dios de imposibles. Pero yo siento esa tristeza, ese dolor que me hace callar. ¿Por qué? Porque creo que necesitamos esto y el Señor sabe de nuestro dolor. Y llorar está bien, hay tiempo de llorar, dice la Biblia. Él lloró, hizo duelo, ayunó y oró. Y yo quiero que vayamos a la oración. Primero quiero, a ver si se acuerdan de la historia del amigo de Jesús, Lázaro, cuando murió. ¿Se acuerdan que la historia dice que él sabía que había muerto, había esperado para ir, creo que esperó no me acuerdo si eran 2 o 4 días, y cuando viene ya está muerto Lázaro. Pero dice: Jesús lloró. Y yo siempre me pregunté, ¿por qué Jesús lloró? Si sabía que lo iba a resucitar. Además,
Él tiene la solución para todo. Él es la esperanza. Él puede hacer lo que quiere. ¿Por qué lloró? Y yo creo que es por esta razón. Es porque Él conoce el destrozo que hace la muerte en nuestros corazones, en nuestras familias, en las familias de los que amamos. La muerte hace destrozo y Él odia la muerte. Y por eso el Señor Jesús vino un día a destruirla con su propia vida, para que en ese momento de desesperanza que nos enfrentamos con la muerte, sepamos que ahí no termina la historia y que esa esperanza nos ayude a enfrentarla con la fe de saber que no es el final para los hijos de Dios. Entonces, después del llanto y del duelo y el ayuno, vino la oración. Y esa oración Nehemías hace 4 cosas que eran necesarias para que Dios pudiera hacer algo de esas ruinas, para calmar, o sea, acá yo veo el interés de Dios, no nada más en levantar, en hacer algo con las ruinas, sino en redimir las lágrimas de Nehemías y de contestar la oración que él, lo primero que hizo, que cuando oró, ¿qué hizo? Tuvo que hacer un cambio. Y ahora lo vamos a ver, porque el versículo 5 al versículo 10 de Nehemías dice las 4 cosas, y no voy a leer todo por razones de tiempo, pero les voy a ir diciendo qué son las 4 cosas. Dice, Nehemías primero reconoce la grandeza de Dios. Dice, Dios grande y temible. Aquí Nehemías sigue cargado de dolor, pero decide sacar los ojos de las ruinas que ha traído ese dolor, y ¿qué hace? Las fija en un Dios grande y temible. Entonces bajó de su vista de tristeza, las levantó para ver a su Dios grande y temible. Esa fue la primera y creo que es la más importante. Después, segundo, también es importante, confiesa el pecado del pueblo de Israel, incluyendo el de él, el de su familia, o sea, no nada más de Israel, sino el de él y su familia. Dijo, confieso que los israelitas hemos pecado. Él sabía que la cautividad y las ruinas venían de ellos haberse alejado de su Dios. Tercero, declara la promesa de su Dios y se la recuerda. Dice, recuerda, te suplico, cuando dijiste, si se vuelven a mí y me obedecen, los recogeré. Y yo creo que en esa palabra recogeré, Nehemías estaba pensando en eso, justamente recoger esos escombros y levantar algo nuevo de esas ruinas. 4, dijimos 3, 4. Nehemías dice, y esto también es importante para lo que vamos a hablar hoy, dice, y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. ¿Y por qué le pide Nehemías éxito? ¿Estaba pensando en él mismo? ¿Le pidió tener el favor del rey porque lo quería para él? Bueno, no, si seguimos leyendo la historia, si nos quedamos ahí sí pareciera, pero si seguimos leyendo la historia, dice por qué. Nehemías trabajaba en la casa del rey, era copero del rey. El copero del rey hacía un trabajo muy importante, no sé si ustedes lo saben, pero probaba el rey el vino antes de pasárselo al rey, porque muchas personas en esa época trataban de asesinar, de matar al rey con el vino envenenado. Entonces este era un trabajo importante que requería que el rey confiara mucho en Nehemías. Y entonces vemos que lo que hace Nehemías es decir, Señor, cuando le pide esto es porque él decía, tú me vas a usar donde estoy hoy. Y eso es un llamado para nosotros, porque ahí hay muchos llamados que a veces ignoramos en el
en el hoy, en lo que hacemos hoy, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en conversaciones. Ahí es donde el Señor nos llama a ser usados por Él, y por eso Él sabía que si trabajaba ahí, seguramente Dios lo usaría ahí. Hay dos cosas que el dolor puede hacer en tu vida. Y les hablo a las personas que han sentido el dolor fuertísimo de cualquier cosa, de pérdida o de una contestación, de no recibir una contestación que estás esperando, que sabes que sería para la gloria de Dios. Hay dos cosas que el dolor puede hacer. Es destruirte, destruir tu vida, dejarte en las ruinas, en la desesperanza, en que no hay nada que pueda salir de esto, en ese pensamiento, o puede empujarte a entrar en acción y hacerte protagonista de esa historia en la que tanto te hace sufrir. En ser protagonista para que el Señor te use para levantar algo de esas ruinas que tú estás mirando, que están a tu alrededor. En 2 Corintios 4:18 dice: así que no nos fijamos en lo visible. Piensa en lo que ven tus ojos. No nos fijamos en lo que ves hoy, sino en qué, en lo invisible, ya que lo que se ve hoy es doloroso, sí, pero es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Veamos qué sucede cuando Nehemías pone sus ojos en esa verdad, en un Dios, en lo que no se ve, en un Dios que es invisible, pero que Nehemías sabía que era un Dios también de imposibles. Veamos el capítulo 2, si tienen sus Biblias, y leamos una conversación que marca el comienzo de la escena donde Dios contesta la oración de Nehemías. Y eso quiero que nos anime, que nuestras oraciones no quedan ahí, no se quedan en lo que dijimos. El Señor siempre contesta nuestras oraciones. Y esta historia es increíble porque Dios le contesta exactamente lo que Nehemías le pide. Dice en el capítulo 2, está la conversación, y es la conversación entre Nehemías y el rey. Y como les decía, realmente pone en marcha el plan que Dios tiene para construir, y lo hace poniendo a Nehemías de protagonista, porque él en esa oración dijo: aquí estoy yo, úsame a mí. Entonces, Nehemías, copero del rey, imagínenselos en esta conversación, está el rey sentado en su trono y está Nehemías parado al lado del rey. Dice Nehemías en el versículo 1, un día, él está relatando, y dice: un día en el mes de Nisan del año 20 del reinado de Artajerjes, al ofrecerle vino al rey, como él nunca antes me había visto triste, me preguntó: ¿por qué estás triste? No me parece que estés enfermo, así que debe haber algo que te está sucediendo, que te está causando dolor. ¿Cuántas conversaciones como estas hemos tenido? Seguramente tu amiga, tu papá, tu mamá te preguntó: ¿qué está pasando? ¿Por qué tienes tu rostro tan triste? Y yo les invito a que pongan su historia ahí cuando contestan, porque miren lo que contesta Nehemías. Para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro? Cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego, cenizas. Eso era todo lo que podían ver. Esa era la realidad de lo que estaba viviendo Nehemías. Y te invito a que tú pongas aquí, ¿qué pondrías acá? Dice: ¿cómo no voy a estar triste si esto y esto está pasando en mi vida? Si esto sucedió, ponga su historia ahí.
El verso 4 dice, me dijo el rey, dice Nehemías, me dijo el rey, ¿qué cosa me pides? Y aquí el rey le está diciendo, ¿qué puedo hacer por ti? Y yo leí en un comentario que realmente el que trabajaba para el rey no debía nunca traer sus problemas personales al rey, nunca, porque podía ser castigado y echado. Pero Nehemías lo hizo. ¿Y el rey qué pasa? ¿Qué le dice? ¿Qué puedo hacer por ti? Así que aquí Nehemías escucha el sí del rey, pero más que el sí del rey, Nehemías escuchó más fuerte el sí de Dios, porque eso era exactamente lo que Nehemías le había pedido, el favor del rey y éxito. El rey en ese momento era solo un títere en las manos de Dios para contestar una oración. No sé por qué nosotras a veces dudamos que cuando oramos, pero maybe pasa, maybe no. Dios contesta, a lo mejor no contesta en el momento como nosotros lo esperamos, pero Dios contesta las oraciones y aquí se la contesta exactamente como Él la pidió. Dice el versículo 6, desde el 6, después lo leen, desde el versículo 6 hasta el 10. ¿Qué hace Nehemías? Le pide todo lo que necesita para construir los muros derribados de Jerusalén. Fíjense que Nehemías ahora camina en la realidad de algo que hace unos días era imposible para él pensar que iba a suceder, pero ahora está caminando en terreno invisible, pero que se convirtió en visible. Dios había sido fiel a él y esto anima a Nehemías. Vamos juntas, esta me encanta. A Nehemías capítulo 2, verso 17. Ojalá tengan sus Biblias. Dice, aquí Nehemías, primero digo, sigue parado en la realidad de las ruinas, ¿no? No, nada ha cambiado hasta eso. Lo único que tiene es material para trabajar. Pero hasta ese momento sigue parado en la realidad de las ruinas, pero ve con fe a lo invisible, como leímos el verso anterior. Y dice en el verso 17, por eso les dije, está hablándole al pueblo, ustedes son testigos de nuestra desgracia, están viviendo una desgracia. Jerusalén está en ruinas. Esa era la verdad, eso era lo que sus ojos veían. Dice, sus puertas han sido consumidas por el fuego. Pero miren aquí la diferencia, porque ¿se acuerdan cuando empezó y Nehemías escuchó la noticia y vino el hermano y las otras personas a decirle lo que había sucedido? ¿Qué le dijeron? Están sufriendo calamidad, están humillados. Dijeron esta misma verdad. ¿Y qué causó en Nehemías? Tristeza, llanto, pero ahora estas mismas palabras causaron algo diferente en el corazón de Ezequiel. ¿Por qué? Porque ya no miraba las ruinas. Y ahí está el secreto, es no mires las ruinas, pon tus ojos en mí. Y le dice, vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. ¿Sabes que Satanás se burla de nosotras cuando nosotras nos quedamos en ruinas? Eso deleita a Satanás, que nos quedemos en el llanto, que nos quedemos ahí y perdamos esperanza, que nuestra oración nunca llegue a ese momento donde decimos, Dios grande, temible. Él no quiere eso. Él ve nuestra desgracia, ve nuestras ruinas y Él está feliz con eso. Él se deleita. Pero Nehemías no dejaría que eso sucedería en esta historia. ¿Por qué? Porque ya había decidido que sus ojos no se apartarían de Dios. ¿Y qué hace? Dice,
en el verso 18, dice, entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté lo que el rey me había dicho. Y ahora, en este momento, veamos nosotras el poder que tiene el testimonio de personas que en el sufrimiento, en el momento de dolor, han dejado sus ojos en Dios y han visto la mano de Dios con poder. Ahora Nehemías va a contar lo que Dios ya había hecho con el dolor, con una historia que había comenzado en dolor. Dice, al oír esto, ¿ven? Este es el testimonio, escucharon. Al oír esto, exclamaron, manos a la obra. Y unieron la acción a la palabra. Y esta frase me encanta, unieron la acción a la palabra, porque a veces vienen personas y nos dicen, podemos hacer esto y podemos hacer otro, y nosotros, ¡yay! Me encanta, qué buena idea, y nos vamos y todo quedó en palabra, pero dice que aquí dijeron, unieron la acción a la palabra. Nuestra fe como la fe de Nehemías en ese momento, en el medio del dolor, y aunque todavía estaba en ruinas, habla muy fuerte de quién es Dios. Pone a Dios en alto para que otros vean su grandeza también. Y cuando Nehemías quita sus ojos de las ruinas y pone sus ojos en Dios, no solo que se unieron en un mismo sentir, sino, como dijimos, se unieron juntos a trabajar, se unieron todos para trabajar en lo mismo. Así que ya no hubo un protagonista, habían muchos protagonistas en esta historia. El pueblo nunca se hubiera animado como lo hizo el pueblo si hubieran visto a Nehemías planear esta construcción, pero cabizbajo y desilusionado o sin creer, o maybe a lo mejor esto sucede. Y vean, esta imagen no se puede poner más grande, ¿no? Esta imagen que les quería mostrar es cómo representa cómo se sentía, cómo encontraron al pueblo de Dios. Esta fue la noticia que recibió Nehemías y así se encuentra el pueblo y así se encontró también Nehemías al principio cuando recibió la noticia. ¿Ustedes seguirían a un líder que se ve así, que se queda en el dolor, mirando las ruinas, mirando para abajo a las ruinas? Pero Nehemías ya no se veía así. Y ahora vamos a ver otra foto. Ahí vemos cómo se veía Nehemías. ¿Y por qué? ¿Por qué se veía ahora? ¿Por qué había logrado Nehemías tener esa imagen fuerte delante del pueblo? Porque puso sus ojos en algo que no podía ver, en lo invisible. Veía ruinas, pero veía lo invisible. En ese momento, ese león que se despierta, que se había despertado en Nehemías, se despierta en todo el pueblo. Perdón. Ese mismo león que se había despertado en Nehemías se despierta en el espíritu del pueblo que lo está escuchando y todos comienzan a rugir victoria, aún parados en las ruinas. Pero como toda historia, cuando todo parece bien, parece que va construyéndose, en cada una de esas historias aparece Satanás o el enemigo. El enemigo nunca se queda quieto al ver una postura como esa en la iglesia o en ti, en tu vida. En cada historia de los hijos de Dios, desde el principio, desde la Biblia, de las primeras historias de la Biblia hasta hoy, vemos que siempre hay dos planes diferentes para el pueblo de Dios. El plan de Dios de construir y el plan de Satanás de mantener todo en ruinas, de no dejar que mires a Dios y que se construya nada de esas ruinas. Y aquí
escuchemos, porque van a escuchar la voz, porque estuvimos hablando más temprano que tenemos que decidir escuchar una voz diferente a las voces que escuchamos cuando el dolor ataca nuestras vidas. Entonces aquí comienza el trabajo de Satanás. Dice en el capítulo 4, escuchamos la voz del enemigo para detener la obra. El nombre de este enemigo en la historia de Nehemías es Sanbalat. Sanbalat es la voz que quiere destruir la fe en Dios. El verso 2 dice, escuchen esta voz, dice, ¿qué están haciendo estos miserables judíos? ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan acaso terminar esta obra en un día? ¿Cómo creen que de estas piedras quemadas, de estos escombros, van a hacer algo nuevo? Obviamente, Satanás no estaba pensando en lo que Dios podía hacer, ¿verdad? Y en el verso 3 escuchamos otra voz, la voz de Tobías. Y la voz de Tobías lo que quiere hacer es causar desánimo. Y dice, y Tobías, el amonita que estaba junto a él, añadió, hasta una zorra se sube en ese montón de piedras y lo echa abajo. Estas voces son fuertes, ¿verdad? Y creo que todas en algún momento de nuestras vidas las hemos escuchado. No hay nada que puedas hacer con eso, ni lo intentes. Te trata de matar tu fe en Dios, en un Dios que lo puede hacer, que puede hacer lo imposible, y además trata de desanimarte si has empezado a construir algo para lograrlo. Sanbalat es la voz que quiere que dudes de ese poder, y quiere que las dejes en las ruinas. Y Tobías es la voz del desánimo, que quiere que te quedes mirando las ruinas. La voz de Tobías te dice que el esfuerzo que haces todos los días para seguir construyendo en tu vida, o en tu hogar, o en las vidas de alguien que amas, o el esfuerzo que pones en un ministerio, te dice, no sirve para nada. ¿Y sabes qué? No durará, se caerá. Yo te pregunto a ti, porque las conozco a muchas de ustedes y sé que lo han hecho en momentos de personas sufriendo. Hoy le llevaste un plato de comida a alguien que estaba triste o que la necesitaba. Empezaste un fondo de ayuda para ayudar a esa familia que perdió un ser amado. Hoy continúas en un ministerio que parece que no tiene mucho futuro, lo continúas, sigues. Perdonaste a alguien que te ofendió, amaste a alguien que no se lo merecía. Quiero que sepan que todas estas acciones que Dios usa para construir algo en nuestras ruinas terminarán en algo bueno. Esa es nuestra promesa. Estas son nuestros llamados. Estas pequeñas cosas que podemos hacer construyen en las ruinas de ese que han causado ese dolor en el que estás tú o alguien que tú amas. En esta historia vemos que no termina en derrota. Por eso es que vamos a la Biblia, porque ahí leemos los finales de la historia de los hijos de Dios. Y aún estas historias, esas son las que nos aumentan la fe, como la historia que estamos viendo de Nehemías. Déjenme decirles cómo terminó esta historia, que comenzó con un pueblo en calamidad, dividido, desanimado y humillado. Así es que terminó. Reconstruyeron los muros, lo terminaron, y no solo eso, sino que lo reconstruyeron solo en 52 días. Esto era un milagro. Aún esto era imposible para los hombres, pero fue posible para Dios. Y hay más, porque Dios no cuenta solamente el final de sus hijos, del pueblo de Dios, sino también quiere que veamos el final
de nuestro enemigo. Y en Nehemías 6, 15 y 16 dice: cuando todos nuestros enemigos se enteraron de esto, de que habían terminado de construir, las naciones vecinas se sintieron humilladas. Pero, ¿por qué? Porque reconocieron que ese trabajo se había hecho con la ayuda de nuestro Dios. Cuando ponemos nuestros ojos en Dios, no solamente que Dios nos hace verlo a Él grande, a nuestros ojos, sino que hace que otros vean a Él grande. Y el mundo hoy lo necesita. Nuestro mundo lo necesita. Y quiero decirles que vamos a hacer una lista. ¿Quién, y ustedes contesten en sus pensamientos, pero quién terminó humillado en esta historia? El enemigo, ¿verdad? ¿Quién se llevó la gloria? Dios. ¿Cómo terminaron las ruinas? Levantadas. ¿Y cómo terminó el pueblo? Terminó unido, dando una imagen fuerte y valiente. ¿Y dónde empezó? ¿Dónde empezó esta historia al principio? Comenzó en un hombre quebrantado, adolorido por las ruinas que veía, por lo que el dolor había traído a su vida y a la vida del pueblo de Dios. Qué diferentes serían nuestras historias sin nuestro Dios, ¿verdad? Porque ¿qué podría haber hecho Nehemías sin haber ido a los brazos del Señor? Si él no hubiera tenido esa oración, esas 4 cosas que hizo, si él no hubiera hecho eso, ¿en qué hubiera terminado su vida y la vida del pueblo de Dios? ¿Te gustaría tener un Dios como ese? Yo no sé. Yo creo que sí, que todas las que estamos aquí tenemos a ese Dios como nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero si no lo tienes, yo quiero animarte a que tengas un Dios como el que tenemos. Un Dios que no deja nuestras ruinas en el piso. Un Dios que construye cosas de la nada, de los destrozos que quedan en nuestras vidas por las circunstancias que vienen a nuestras vidas porque estamos en un mundo que todavía no es nuestro hogar. Y la razón que podemos terminar en victoria es por una cosa que sucedió 2000 años atrás, y es en la muerte del Señor Jesús. En esa muerte encontramos ¿qué? Vida eterna, pero no solamente encontramos un futuro con el Señor, sino que la resurrección nos dice que no tenemos que vivir vidas derrotadas, que nuestras ruinas no terminan ahí y que no son el final de nuestras historias. Quiero hacer algo hoy. David dice en Salmos 20, me encanta aquí porque nos anima, dice, pon tu esperanza en el Señor. Hay en muchas cosas que podemos poner nuestra esperanza. Puede ser en un año nuevo, puede ser en un trabajo nuevo, en un matrimonio nuevo, no sé, pongan ustedes lo que quieran poner. Pueden haber muchas cosas que pueden traernos una esperanza, pero cada una de esas esperanzas terminan en ruinas. Ninguna es suficiente para mantenernos fuertes a nosotras y para levantar las ruinas del dolor en nuestras vidas. Así que pongamos, dice, pon tu esperanza en él. Y dice, ten valor, que lo vamos a necesitar. Ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor, porque el Señor no se quedó en la tumba. Él murió, pero Él no se quedó en la tumba. Él resucitó, así que no nos quedemos nosotros en esa tumba
en ese lugar donde creemos que no hay esperanza. ¿Por qué? Porque estamos poniendo nuestros ojos en las ruinas y no en lo que Él puede hacer con esas ruinas. ¿Por qué? Porque Él es un Dios grande y temible. Pon tu esperanza en el Señor. Dice, yo no sé si tienen lista, hay una canción que se llama Aquí estoy. Y yo quiero que, si quieren, cerramos, sacan las cámaras y se ponen en la posición que quieran, pero cierran sus ojos y le entregan al Señor. Y así con ese espíritu de reconocer que el Señor puede restaurar esas vidas quebrantadas por el pecado, por las tristezas, por las angustias. Y muchas de nosotras ya lo hemos experimentado. Y quizás es la primera vez que escuchas acerca de este Dios maravilloso, de este Dios restaurador. Y Él no solamente quiere restaurar tu vida del dolor, de tus fracasos, de tus quebrantos, sino que también quiere darte salvación. Porque como decía Mariela, Él vino a este mundo a morir por nuestros pecados, pero no quedó muerto, sino que Él resucitó al tercer día. Y Él está vivo y Él quiere ser tu Salvador. Y si todavía no te has decidido, no lo dejes pasar. Hoy, en esta noche, Él puede ser el Salvador de tu vida. Reconócelo de todo tu corazón, ¿no? Pídele a Él que te limpie todos tus pecados y pídele que Él entre a tu corazón y que sea tu Salvador y que restaure tu vida para la gloria de Él. Si quieres hacer esto, hazlo de todo corazón conmigo y repita así esta oración. Y las demás hermanas oren en su mente conmigo, ¿sí? Señor, gracias porque hoy escuché de un Dios restaurador, de un Dios que sana, de un Dios que hace milagros y que quiere restaurar mi vida. Pero también quiero que seas mi Salvador. Te pido perdón por mis pecados. Te pido que entres a mi corazón. Quiero ser tu hija. Recíbeme en esta noche, Señor, para que restaures todo lo que hay en mí. En el nombre de Jesús. Amén. Y también tú, si ya le conoces, si ya eres una hija de Dios y estás con un corazón quebrantado, por ahí se empieza, que Dios está por hacer grandes cosas, pero debemos confiar en Él. Amén.